Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 23º después de Pentecostés y vemos aquí, como dice el Padre Castellani, dos milagros enchufados. Como viene primero un príncipe de la sinagoga, archisinagogo o sinagoglio si quieren, llamado Jairo. Eso se sabe por los textos paralelos de San Marcos y de San Lucas que dan el nombre, y era, por decirlo así, el gran rabino de la sinagoga de ese lugar. Por eso se le dice príncipe entre los judíos. Y viene a pedirle la sanación de su hija. El Evangelio aquí nos dice que está muerta, que pide resucitarla. El Padre Castellani dice que no, que estaba enferma, a punto de morir. Bueno, pueden haber esas discrepancias de las traducciones que hay entre el original y después la Vulgata, pero la substancia es la misma. Entonces puede haber esas divergencias, a veces por traducciones que no son exactas. No son exactas. Si eso pasa con las Escrituras, aunque la Vulgata tiene recubierto que en sustancia es la palabra de Dios y por lo tanto no hay error, pero hay discrepancias a veces por cuestión de traducción, como pasa, para decirlo pronto y rápido, también con el tercer mensaje de Fátima, para que no nos sorprendamos. Entonces, la Vulgata incluso se dice que no fue San Jerónimo, sino que él empezó a corregirla, que no fue obra de él, sino que obra de él la corrección que pudo hacer. O sea que nos imaginamos así como a veces esas cuestiones de traducciones, porque no tenemos los originales, a veces completos, o cuando se tienen, se hicieron copias, se tradujeron no tan precisamente, nos dicen lo mismo, pero a veces hay cositas puntillosas. Entonces, sea como sea, que estaba muerta o que se estaba muriendo, la cuestión es que el archisinagogo, príncipe de la sinagoga, viene a pedirle a nuestro Señor que interceda por su única hija que tenía 12 años. Y que ese archisinagogo era Jairo, como dice San Lucas y San Marcos. Y no dice San Mateo eso, porque pues cada uno cuenta el hecho, pero unos agregan más, otros menos. Y eso también hace la discrepancia a veces entre los sinópticos, que ya no son cuestiones de traducción, sino de exposición, y por eso hay que a veces ver qué dicen los textos paralelos, y por eso puede haber divergencias, porque unos cuentan el hecho con más precisión y otros con menos, así de claro, y ninguno miente. Por eso no solamente hay que leer la Sagrada Biblia, sino estudiarla, comparar, profundizar, y eso lleva tiempo.
Evidentemente que eso no se hace el día anterior, como el que va a hacer un examen que estudia el día anterior. Ese es mal alumno, mal predicador el que va a predicar preparando el sermón el día anterior. Lo puede poner en, digamos, pulirlo, pero ¿de dónde va a sacar? Ahí se necesita el bagaje y la cultura exegética, teológica del sacerdote, imprescindible y necesaria, que lamentablemente el clero en general hace rato que no tiene. Y peor aún, no solamente el clero en general y antes del concilio, sino después del concilio y aún dentro de la tradición. Hay que decirlo, hay poca cultura en el sacerdote. Ahora, ¿cómo van a defender? ¿Qué van a defender? ¿Con qué armas van a la guerra? Van perdidos y así pasa. Pues bien, ¿qué se va a hacer? ¿Y cómo van a guiar a los fieles? Tremendo, pero bueno. De esto ya lo dijo hasta el hartazgo el padre Castellani, que lo vivió en carne propia. Tan propia que hasta lo expulsaron, porque no se lo aguantaron. Y dicho sea de paso, como me expulsaron a mí, porque no me aguantaban. ¿Qué vamos a hacer? No me aguantaban, pero jamás me callé. Siempre les fui con la verdad por delante, y tan por delante que nadie, hace 5 años, para no ir muy lejos, ¿quién veía todo esto que está pasando ahora? Ni Monseñor Williamson, ni el padre Ford, por decirlo así, ni Non Possumus. ¿Quién era? Absolutamente nada. Mar chicha, calma chicha. Bueno, deo gracias. Pero entonces, yo sé de qué hablo. Y a mí no me van a tapar la boca como a un lavaperros, como se dice por ahí, porque no es el caso. Entonces, si alguien sabe de esta crisis y de su denuncia, apapámonos, como dicen en algunas partes. O en otras, no le vas a enseñar el hijo al papá a cómo se hacen hijos. Así de claro. O como el cuento del yeje, del camello, un personaje ahí de la cultura en Siria, que se transmiten, hay muchos cuentos, pero con mucha moraleja, de un camello que va a cruzar un río y del susto hace sus necesidades y ve flotando, él hundiéndose y ve flotando ahí una masa que había salido de su estómago. Y dice, ¡ja! Saliste de atrás y me vas a enseñar a nadar. Chistosamente, pero ahí va. Pues bueno, lo mismo yo le digo ahora a todos estos que quieren dar medio cátedra y a medias dicen las cosas. Y no me quiero adelantar, pero va a ir más adelante y van a saber por qué también lo digo con precisión, no solamente de modo general. Pero volvamos a Jairo o Jairós, archisinagogo, príncipe de los judíos, jefe de esa sinagoga. Y nuestro Señor
ni lerdo ni perezoso, que venga un rabino, y no cualquiera, sino el principal, a pedirle, a suplicarle, a postrarse. Oiga, como dice el padre Castellani, ya cuando un judío hace eso y llora, ya no es fariseo. Sí, porque un fariseo en realidad nunca llora, porque si llora son lágrimas de cocodrilo, pero si es sinceramente ya no es fariseo. Y pues bien, nuestro Señor va, y en el camino, otro milagro. Una mujer, la hemorroísa, 12 años de un flujo de sangre que los médicos no le podían curar, y bien sabría San Lucas, que fue médico, cómo era la cosa, teniendo, como era lógico, pudor. ¿Cómo le iba a decir a nuestro Señor, cúrame que tengo un flujo de sangre en público? No se atrevía, por pudor. Dice, si al menos piensa, toco la orla de su vestido, quedaré sana. Y la mujer va por detrás y lo toca. Y nuestro Señor, ¿quién me toca? Y los apóstoles, ¿pero qué? ¿Quién te toca? ¿No ves que todo el mundo está aquí encima tuyo? Y dice nuestro Señor, es que una virtud ha salido de mí. Y la mira, y la mujer se siente descubierta y apenada, temblando de miedo, se postra, y nuestro Señor le dice, tu fe te ha salvado. ¿Por qué hizo eso nuestro Señor? Para mostrar el milagro. Él no era ningún tonto, claro que estaba todo apretujado y pregunta quién me toca, pero quiso marcar en medio de la multitud este acto de la fe de esta mujer, que se contentaba tan siquiera con medio tocarle la orla del vestido, no ni a él, por detrás, para curar su enfermedad. Y nuestro Señor la alaba. Entonces vemos cómo la fe es importancia. Y así cuando llegan, se encuentran con que la niña está muerta. Y ya están los músicos. ¿Por qué músicos? No es que canten serenatas como ahora aquí, ni mariachis de paganos, sino las oraciones fúnebres para ayudar a mitigar la pena llorando. Así que todo el mundo llora y se acabó el problema. Y no solamente llora la viuda, el viudo, el papá, la mamá, llora todo el mundo, y ahí eso se lava y se mitiga la pena, el dolor por el llanto. Entonces por eso había esos, incluso las lloronas, que todavía por ahí se habla en alguna parte del mundo. Y dice nuestro Señor, la niña está durmiendo, no está muerta. Y los sacó a todos. Y entra, acompañado, el padre Castellani dice, de 5 personas, los papá, la mamá, y 3 de sus apóstoles, San Pedro, San Lucas y el otro sería San Juan. Pero bueno, según dice San Agustín, comenta él. Yo no he tenido el tiempo de mirar en San Agustín a ver si lo dice. Y entonces, sin tumulto, sin bulla, sin propaganda fide, sin tanto violín ni televisión, porque nuestro Señor no era un gurú, no era un chamancito, por eso no quería publicidad.
porque la fe no es de la publicidad, es del interior. Que se tenga que manifestar como una irradiación de lo que hay adentro, pero no hagamos del zafarrancho, que para eso teníamos a los fariseos, pura figurita decorativa de ángeles impolutos, y eran unas ratas de alcantarilla, sepulcros blanqueados, como muchos católicos somos. Y digo somos porque si digo son van a decir que orgulloso es. Yo espero no ser así, porque no soy invisible todavía, pero creo que soy transparente. No me ando con disimulaciones como hay tantos. Y eso a veces no gusta, porque la verdad no gusta. Así de claro, a la gente le gusta que le engañen. Y tan es así que ¿por qué les gusta a la gente ver novelitas de amores allá, idílicos, de Romeo y Julieta y lo que sea? Porque le gusta. Claro que todo eso también es una manera burda del verdadero y profundo amor de Dios con su criatura. Pero bueno, de todos modos, así nuestro Señor le dice: niñita, te lo digo, levántate. Y ¡pumba! La noticia explota como dinamita por todo el país, es decir, toda la región. Y en la, por decirlo así, casa del archisinagogo, o sea, en la sinagoga, como quien dice, más no se podía pedir. Y esta era la segunda resurrección, porque nuestro Señor hizo 4, la primera la de la viuda de Naín, la segunda la de la niña de Jairos, la tercera la de Lázaro y la cuarta la Pascua de Resurrección, su propia resurrección. Así que, y nuestro Señor con esto nos muestra el fundamento de la fe y de la fe sobrenatural, de esa adhesión del alma, de la inteligencia, no de la voluntad, de la inteligencia, movida por la voluntad, que es otra cosa, bajo la acción de la gracia actual, adhiere a Dios, a la revelación, a la iglesia. Y no es el sentimiento del paroxismo psicológico exaltado de los protestantes y de ese amor exuberante, pero todo humano. Y como dice el padre Castellano, citando a un escritor inglés, Berford, o como se diga, muy buen escritor, dice que era, además de arquitecto, y que todo esto lo estereotipa en una novelita. Ya tenía otras también por el estilo, parece ser que bien escrita, pero con esta idea protestante. Por eso dice que es como el arquitecto que plasma ese espíritu del modernismo, de una fe y una caridad vaciada de su contenido ontológico sobrenatural, la gracia. No, el hombre, la naturaleza. Por eso los protestantes, super y archipsicólogos, todo es exuberancia de sentimientos y afectos exacerbados. Y el pastor es el gran líder de ese movimiento psicológico, que ojalá tuviéramos un poquito, para que por lo menos nosotros con ese gancho podamos aprovecharlo para lo sobrenatural.
Pues bien, y oh sorpresa, una secta protestante como los de Christian Science, muy poderosa en Estados Unidos, o que se hizo poderosa más en Estados Unidos, vehicula esta misma teoría. ¿Y por qué? Oh, sorpresa. Y no quería hablar de esto, pero es que la mamá de Monseñor Williamson era de Christian Science. Y yo podría aquí acabar el sermón, pero como Monseñor Williamson es insistente y persistente y ya va por su cuarto eleison, me impide que yo haga el sermón corto. Así que si se aburren, no es culpa mía, es de Monseñor Williamson. Yo ya terminaría aquí, se acabó, pero él no me deja que me corrija. Y claro, a mí si me buscan, me encuentran y nos vamos de frente, marcha. Toro bravo, toro matador, más bravo que toro, de frente, nada de ladito. Como buen camaleón, se camufla, dice ahora cosas bastante buenas, incluso reconoce que lo del 11 de febrero del 2009, cuando se mataron 3 seminaristas del seminario de Con en plena fiesta de Lourdes, unas semanas después del levantamiento de las excomuniones, dando Te Deums a Alibaba y los 40 ladrones, a Nuestra Señora de Lourdes, vea cómo le hace la respuesta a 3 seminaristas out. ¿Y quién fue el que lo dijo en su momento? Eureka, el orgulloso yo. Ahora viene y lo repite 5 años después, gracias a Dios que lo dice, pero él lo hace con beneficio de inventario, se quiere ganar indulgencias con las oraciones de otro. ¿Por qué no dice como alguien, sin mencionar, ya se había dicho en su momento? O el que cree que yo no soy capaz de decirle, se lo estoy diciendo. Que vayan sus corresponsales y se lo cuenten. Pues bien, ahí estuvo la respuesta a Monseñor Felé. Pero Monseñor Williamson cuenta esto como si él no hubiera sido arte ni parte, o él era tan tontuno que ni se dio cuenta. Él no aplaudió las excomuniones. Entonces estaba en el mismo juego. ¿Qué denuncia? Se arrepintió. Pues bien, mi hermano, te arrepentiste, pero muy bien. Démonos un abrazo y tomémonos un tinto. Pero dices que te arrepentiste, que te equivocaste. Pero él no lo dice. Él, como camaleón, cambia de color según la ocasión. Se transmuta, se camufla. Y a mí me va a hacer chuparme el dedo, no. A los fieles, claro, él es Monseñor. Y dice, reafirmando de nuevo, bueno, ya habla de neofraternidad. Qué bien. ¿Y quién habló de neofraternidad por ahí? Bueno, ya no sé si fui yo o si fue el padre Seriani o si fue otro, pero bueno, por ahí queda la cosa. Y de la neoiglesia, uy, Monseñor, qué bien, ya estás hablando de neofraternidad y de neoiglesia, qué maravilla. Podríamos estar absolutamente de acuerdo. Pero entonces no me hables de neoiglesia con autoridad legítima.
por lo menos un paréntesis o un corchete de stand-by, de duda. Por lo menos, Señor, porque si es neo-iglesia, ¿qué es? La sinagoga de Satanás, antiiglesia o contraiglesia o pseudo-iglesia del anticristo, punto. Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Pero que no me venga non possumus con su Ana Teresa de Valle, que se dedique a cuidar sus 4 o 5 hijos y atienda a su marido, pero que no se me ponga de teóloga, ni se me ponga por el medio a decir que los sedevacantistas, no sé de los si habla de los estúpidos o de los inteligentes como yo, porque ya no me importa que me digan orgulloso, va por la verdad, lo dice. ¿Y qué viene a decir? Que Roma no es la sede de Pedro, el Vaticano, sino que como también habla de París y de Marsella, así habla de Roma. Entonces lo que perderán la fe será la ciudad de Roma, pero no el Vaticano. Oiga, pedazo de bruta, la única ciudad en el mundo que tiene el privilegio de identificarse su nombre con la Santa Sede, el papado, el papa o la iglesia, es Roma, no es París, ni Marsella, ni Pekín. Entonces no me venga a hablar estupideces. Y que ahora eso no está en el texto original que se descubrió en el 1999. Pero siempre se habló, Roma perderá la fe. ¿Y qué texto original que no está? Me lo sacan ahora casi en el año 2000. ¿No será otro texto como el tercer secreto falsificado? Pero por Dios, uno ve cara de idiota. Ah, no, porque el problema teológico. Si la sede de Pedro pierde no es la sede la que pierde el papado, es el papa de turno. En todo caso. Y los cardenales. Y los obispos. Ah, pero ¿cómo va a haber iglesia sin papa y obispos? Y mijita, ¿y qué iglesia puede haber con un papa hereje y obispos herejes? Por Dios. Si no hay fe, no hay iglesia. Si no te cabe eso en la cabeza, a mí tampoco, pero cállate la boca y no te pongas a hacer conjeturas con tu filosofía de mala cocinera. Y digo mala porque si escribe tanto en ese non possumus y el padre René Trincado no la frena, que espero que la frene, porque si no también se hace cómplice. Y si es él, que ponga el nombre. Y yo ya la dejo a esta buena señora de lado. Pero todo ese tiempo, ¿a qué hora cocina? Por Dios. Ah, no, como es niña rica tendrá. Sí, bueno, pero de todos modos, a lo concreto. Dejémonos de tonterías. Es una crisis espantosa. Y no dijo nuestro Señor, cuando vuelva encontraré si acaso fe en la tierra, el pequeño rebaño, el Pusillus Grex, la diáspora de la iglesia. Claro que es anormal, es apocalíptico, pero como no son apocalípticos, les cuesta. Bueno, ¿qué quieren? Pero jerarquía de jurisdicción en el cielo no va a haber papas ni obispos como ordinarios, habrá obispos como consagrados, sacerdotes como ordenados, pero no va a haber curas párrocos, no va a haber cardenales. Esas son cosas jurídicas de la iglesia militante aquí en la tierra. Si hasta ni fe va a haber en el cielo. ¿Y cómo? Porque va a haber la visión beatífica. Entonces, ¿qué concepto de iglesia tiene esta pobre mujer? Y claro, mujer tenía que ser, y me perdonan, señoras, aunque hay muy inteligentes, más que los hombres, pero
que se deje de hacer la teóloga. ¿Y todo para defender a qué? A Monseñor Williamson. ¿Que se defiende él solo o él no es tan machito que necesita de una mujer? Yo me defiendo solo. Y si hay una mujer que me defiende será la Santísima Virgen María. Se defiéndase solo, mi hermano, ¿qué le pasa? Entonces, había dicho que el padre Castellani hablaba de la Christian Science, y la madre de Monseñor Williamson era del Christian Science. Y él estudió en el college de Winchester College, quizás más de prosapia que el Eton College y el King College. O sea, la cepa judeo-masónica anglosajónica británica. Mejor dicho, el Vaticano o la Baticueva de todo esto. Entonces, Monseñor Williamson, con esa trayectoria, tiene que hablar muy claro, mi hijo. Porque si usted se convirtió, demuéstrelo con actos que así lo hagan ver transparentemente, pero no del camaleón. Y todo para decirme, aún hablando de nueva fraternidad, neofraternidad y nueva iglesia, neoiglesia, que si Monseñor Fele hubiera escuchado a la gringuita vidente que Monseñor Williamson la pone en el quinto cielo, hubiera cumplido Monseñor Fele la petición de la gringuita, enchufada con internet directo con Papá Dios, hubiera seguido la petición de hacer los rosarios, las 2 cruzadas del rosario, no en beneficio propio, del cual también él se benefició, motu propio, y excomuniones que él alabó y no ha dicho esta lengua no es mía, y se hubiera salvado la iglesia, la fraternidad y el mundo de la catástrofe. Pero ¿cómo se mastica eso? A ver, neoiglesia, supongamos que fuera verdad la gringuita esa, va a hacer la consagración a Rusia con esa jerarquía usurpadora, herética, en comunión en la herejía con todos los obispos de la pseudo iglesia sinagoga de Satanás o neoiglesia, como le está llamando. No cuaja. ¿Y de qué catástrofe? Él pensará una guerra mundial. Y tú no ves la catástrofe esta peor que 1000 guerras mundiales de la fe que se pierde, que casi no hay, y que tú te estás encargando de confundir más. ¿Qué pasa? Así que todo se hubiera arreglado. Y la doctrina, y el Concilio Vaticano, y la nueva misa, nos salvamos de la guerra. Y hágase la paz, que nos proclama Fátima, mal interpretado. Porque vuelvo e insisto, ellos confunden, y aunque no está ahí el kit de la cuestión, pero aún con que se consagrará a Rusia, eso no es taxativo absoluto. Ellos confunden la voz activa con la voz perifrásica. A ver, el circunloquio que hay, y por eso utiliza en la lengua original consagrarme a,
porque podría haber dicho consagrarame. Pero esa introducción de esa partícula ahí me está denotando que hay algo que hay que investigar. Y eso es lo que no han investigado y lo han traducido literalmente, porque se puede traducir literalmente, pero no me está traduciendo el sentido. Y por eso yo dije que está mal traducido. Aunque debía de haber dicho está bien traducido gramaticalmente, pero mal traducido porque no expresa el sentido, o la gente poco avisada, poco docta, se va a dar cuenta que no es voz activa, sino que es voz perifrásica. También activa, pero perifrásica, que tiene un giro. Pero como ese contexto no lo pueden ver porque tienen la cabezota en otra cosa y no tienen la clave de la parusía, entonces por eso se quedaron ahí y están esperando que Rusia se convierta para que después venga el Señor. Y así les va a ir por imbéciles. Perdónenme, mis estimados hermanos. Esto es objeto de estudio. Estudiemos. Pero no hablemos de repetideras. Y después la falsa esperanza. Así que todo el problema era de Rusia, la guerra. No, es la Rusia comunista. ¿Y qué es el comunismo? La guerra, los cañones rusos. No, imbéciles. Militares y políticos. Y religiosos. Es el humanismo ateo satánico, esparcido por todo el mundo como lo vemos hoy. Así que Monseñor Williamson sigue desfasado y sin decir nada de qué pasa con la otra parte del mensaje cuando dice Nuestra Señora: vendrá una guerra peor, pero para impedirla pediré la consagración a Rusia. Si me obedecen y me acatan, habrá paz. Habrá un tiempo de paz. Pero ella misma dice, si me obedecen, porque las órdenes imperativas, no matarás o adorarás a tu Dios, son imperativas, positivas o negativas o prohibitivas. Pero no quieren decir que necesariamente va a ocurrir, porque vean, no matarás y cuántos no matan. Amarás a tu Dios y cuántos lo adoran. Entonces, ¿en qué queda? Y daré una señal. ¿En qué queda la señal? Que fue en la noche del 25-26 de enero del 38, cuando vayan a comenzar los males. La invasión a Austria, ya en época de Pío XI. Por eso dice, habla de Pío XI, porque la guerra comenzó ahí con todos esos preparativos. Entonces la Segunda Guerra Mundial, ¿qué fue? Y todos los errores de Rusia atea, humanismo ateo, ¿qué es? Ah, no, el problema es guerra. Las guerras son consecuencias del orden teológico destruido. Y si no, lean las guerras del Antiguo Testamento. Entonces cuando dice me consagrará, consagrarme ha, digo yo, me ha de consagrar. Ese es el sentido perifrásico que tiene el término empleado, pero que estos, de eso, más en ayuna que Tutankamón. Pero bueno, entonces
mis estimados hermanos, veamos las cosas como son. Y si no las vemos, ¡ay, quieto! En primera, quieto, no te muevas. Pero no es posible que Monseñor Williamson siga insistiendo y ahora camuflado de medio, diciendo verdades como la neofraternidad, la neoiglesia, cómo le respondió la Virgen el 11 de febrero del 2009 matando a 3 seminaristas. Nunca había habido un accidente, y vaya si no era peligroso. ¿Y cuántas veces no nos tirábamos en avalanchitas, en sacos llenos de nieve y a deslizarse como un tobogán? Y nunca pasó nada. Que a veces yo me quedaba espeluznado, ¿qué tal que uno contra un pino y ¡paf! Nunca jamás. Y se murieron aquí 3 de golpe. Ah, Fele, tú no estás con la Virgen, tú estás con Satanás. Así de claro. Igual que Juan Pablo II, totus tuos, satánico. Utilizan a la Virgen de pantalla. Y a ver si tiene pantalones y que diga que es mentira. ¿Cómo le va a ir? Entonces, Monseñor Williamson, que no me siga trayendo ya que acabe. Y si está arrepentido, diga sí, me arrepentí. Me equivoqué. Bueno, Monseñor, perfecto. Magdalena, confesaste tu pecado, pero no se camufló la Magdalena. He ahí todo el problema. Y si se sigue camuflando, ¿para quién trabajas? Así de claro. Y yo lo lamento. Y ahora cuando venga el padre Fora a ver qué dice, porque tendrá que decir. Si viene a Colombia, a donde yo estoy, y sigue con sus subterfugios, mal bien, mal le va a ir. Tiene que venir claro y hablar claro. Y si mejor es que ni pise. Porque no puede ser. Y digo esto porque me escribió una carta justo cuando yo lo bombardeo a Monseñor Williamson, tirándome florcitas. Ay, padre, ya usted me lo dijo, pero no me acuerdo, ¿me puede explicar lo de los 25 años de la Salet? Sí, con mucho gusto, vea. Aquí habla de la paz y 5 renglones más abajo habla de una falsa paz. Tan. Piense. Ah, muchas gracias, allá nos vemos. Qué bien. Pero digo esto para que se dé por enterado, por aludido, y venga hablando claro. Y nos tomamos un tinto, un vino y un café. Pero cosas claras. Pero no pueden meter la pagaille, como dicen los franceses. Y en mi rancho. Porque si Dios quiso que yo viniera a rebotar en Colombia, después de haber rodado por Francia, la Argentina, hasta que me tocó aquí, pues aquí estoy y aquí me quedo. Pero me aguantan mis hermanos. Voluntad de Dios, no es mía. Yo no he querido estar aquí. Razones, algún día las puedo decir o ya las saben, pero así que no estoy haciéndome voluntad, pero estoy aquí y armado hasta los dientes, con inteligencia. Porque esto de la Salet de Fátima, nadie lo ha dicho, ni el padre Kramer, ni Fruger, ni Chichán. Sabe mucho. Incluso Kramer creo que hasta dice lo apocalíptico, pero no tienen todo el paquete porque le falta la exégesis primigenia patrística de los 3 primeros siglos de la Iglesia en
casi unanimidad, y por eso entonces doctrina común milenarista, le guste o no le guste a todos esos indoctos, repetidores como loros que no saben ni dónde están parados. Y como ya se acabó la opresión, como le pasó a Castellani, a Rovira, a Alcañiz y a muchos otros, pues bueno, estamos en la libertad democrática, aguántenme hasta que me maten, punto, que con mucho gusto ofrezco mi vida por Dios, defender la verdad y limpiar mis pecados, y se acabó. Pero a mí no me compran ni me venden. Como Judas. ¿Y cuántos Judas no hay detrás de las 30 monedas? Camufladas en puestos, camufladas en prebendas, pero 30 viles monedas de prostitución. Porque eso es la prostitución. Venderse por dinero. Por eso John Swinton, jefe de redacción del New York Times del siglo pasado o antepasado, somos unas prostitutas intelectuales, dijo. ¡Qué valor! Yo creo que ahí hizo como Magdalena, pidió perdón, se dio cuenta y reconoció. Punto. ¿Y qué más que un alma arrepentida? Pero hablemos claro, digamos las cosas como son, vayamos con la verdad, y por amor a la verdad, decirla y dispuesto hasta morir. Pero dejémonos de interpretaciones subterfugias, miopes, que si no se aclaran, son parte del plan del enemigo. Yo entiendo, iba a cortar aquí, pero es que me acordé y lo tengo que decir, porque hasta una persona que me quiere mucho a mí y al Monseñor Williamson, y yo le hago ver que son dos amores que ahí no es así, o tú, que hay un problema. Pero bueno, claro que Monseñor Williamson, como es de origen protestante, no quiere irreverenciar al Papa, ¿de acuerdo? Y yo, sin ser de origen protestante y como católico, también tengo que tener respeto al Papa. Pero que el Papa se me comporte como un Papa, no como un papanata, no como un hereje. Entonces, ¿qué pasa? Por respeto. Pero Monseñor Williamson, con toda la mejor buena voluntad, eso era lo que decía el padre Lefloc, el superior del seminario francés en Roma, en el año que estaba Monseñor Lefebvre allá, alrededor del 26. La peor herejía es la que viene, y que consistirá en una exageración del debido respeto al Papa y de una extensión ilegítima de su infalibilidad. Ahí está. Ahora, si tú por tu ascendencia no lo ves y por eso, pero entonces no toques el tema. Y yo, que soy católico apostólico intigérrimo, me puedo dar el lujo de hablar y punto. Y con argumentos. Pero no me sacan a esta bendita mujer de Don Pósumos, que ya me tiene, oiga, pero vaya y cocine, haga tortillas allá, qué sé yo, atienda a su marido. Y si quiere seguir con el blog, yo le ayudo. Pero dejemos de tonterías. Entonces, me perdona, mis estimados hermanos, pero la culpa no es mía.
Entonces, pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude a comprender y ver estas cosas que son normales en el contexto apocalíptico. Esta confusión satánica. Roma perderá la fe. La gran tribulación que nos dice Santo Tomás, la pérdida de la doctrina. No necesito la Salet que me lo diga, me lo dice Santo Tomás. Si vamos al caso. La abominación de la desolación en lugar santo, pero con Francisquito ya es evidente. Porque antes la chica mala se vestía como muy señorita, muy princesita, muy noblecita, pero ahora salió una escueta, vagabunda, vulgar, y ya no tiene la pinta para decir que es la contesa de no sé qué. ¿Qué vamos a hacer? Perdón por los argentinos, argentino tenía que ser, más bien porteñito. Y vaya si no los querría los argentinos. Mi padre está muerto, enterrado allá. Pero hay que decir las cosas. Y si duelen, duelen, ¿qué vamos a hacer? ¿No tenía en su genealogía nuestro Señor a dos mujeres de dudosa reputación? Y ahí las tiene, y las nombra. Porque Él tiene misericordia y viene a salvar lo que está podrido. Pero hay que tener esa humildad de reconocerlo y orar, hacer de esa miseria el caldo de cultivo de ese fuego que nos asciende a Dios y nos purifica. Eso es toda la santidad. Con verdadera humildad. Pues bien, mis estimados hermanos, me perdonan y me excuso aquí, la culpa la tuvo Monseñor Williamson. Pídanle, no digo solamente ustedes, todos los que oyen los sermones, o a los que les llega, pídanle que se aclare, pero que esto no nos siga dividiendo. Ya estamos requete divididos. Pero bueno, si Dios quiere, el que esté de pie, mire ya de no caer. Y si te quedas solo, como San Simeón, parado solito en una columna, 40 años, aguántatela, mijito. Bueno. Y como yo vengo de esa región, mi familia, porque yo nací aquí, pues bueno, algo se pega por genética. Pues bien, mis estimados hermanos, nos recordemos de San Simeón el Estilita. Esa es la fe martirizante de la iglesia perseguida, pequeños rebaños prácticamente sin pastores, solitos, chupando frío, sol, día y noche, invierno y verano, tormenta. Y así duró 40 años el tipo. Díganme si hay un ejemplo de santidad mayor para el ejemplo, y no fue el único. Y eso del estilismo es de la región de Siria. ¿Y qué es Siria? La patria de nuestro Señor, Tierra Santa. Pues bien, que la Santísima Virgen María nos mantenga como San Simeón, que nos sirva esa imagen para que podamos fortalecernos contra viento y marea en medio de esta gran, magna tribulación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.